¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En una primera instancia quiero agradecer a la doctora Sandra, a la licenciada Madeline por esta oportunidad. Para mí siempre es de reconocer estos eventos y también de reconocer esta labor tan loable que tienen ustedes como mentores académicos de la UAMEX, porque al final de cuentas pueden contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de unos colegas, siempre en beneficio de la sociedad. Quiero que sepan que este taller lo voy a hacer una especie más que una conferencia muy técnica o demás, más bien va a ser una plática entre iguales. Les voy a dar algunos elementos que yo considero que en algún momento se van a acordar de mí a lo largo de la vida, por esto que vamos a platicar. Y les comento que también está denominado como taller porque vamos a hacer una actividad. Esta actividad la vamos a ir construyendo de la mano, donde prácticamente vamos a identificar unos problemas, vamos a caracterizarlos y vamos a dar algunas alternativas de solución. Al finalizar esta participación de su servidor, le voy a pedir a algunos de nuestros colegas, algunos dos o tres, que por favor nos puedan compartir como, como los resultados de su ejercicio. Así que hay que poner atención, por favor, y si tienen alguna duda, con todo gusto, en cualquier momento pueden levantar la manita y aquí nuestra colega Madeline nos va a ayudar. Y pues sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Primera diapositiva, por favor. Pues miren, la génesis. A mí personalmente, cuando yo abordo algún tema, realizo alguna investigación o empiezo a ahondar en algo, a mí hay dos cosas que me gustan muchísimo. Primero, identificar cuál es la génesis y posteriormente identificar los conceptos, como esta claridad conceptual de qué estamos hablando. ¿Qué es la génesis? Básicamente es cómo surge algo y cómo va evolucionando. Para poder hablar de la paz, necesariamente tenemos que hablar del conflicto. Si nosotros imaginemos que regresamos en la máquina del tiempo unos 8.000 años o hasta 10.000 años, 15.000 años, el ser humano siempre ha estado peleando con la adversidad. Primero, de sobrevivir a los climas, a las peleas con otros iguales, al hambre, con los animales. Siempre el ser humano ha estado en conflicto. Conforme el ser humano ha ido poblando los territorios, siempre han habido algunos fenómenos e intercambios de poder, de tal manera que siempre ha habido un conflicto. Por ejemplo, desde la época de los griegos, cuando estaban estas conquistas, cuando había que derrocar al rey o al monarca, cuando quería uno expandir lo que era su territorio, cuando buscaba riquezas, cuando quería someter a otros, siempre el ser humano se ha desarrollado en el conflicto. Es algo inherente al ser humano. No obstante, ¿cómo se ha dado esto? Fíjense que hay tres eventos que les quiero comentar muchísimo en esto de la caracterización del conflicto. Lo primero es la conquista europea de América, que fue del año 1492 a 1598. Estamos hablando de que fue un conflicto bélico, más bien de conquista, donde se suscitaron 2 millones de muertes. Ahora, vámonos por ahí al contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta se llevó a cabo de 1914 a 1918 y según algunas estimaciones oficiales, se cree que hubieron hasta entre 10 y 20 millones de defunciones en este conflicto bélico. Y vámonos con el más grande hasta ahorita en la historia universal, que es la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo de 1939 a 1945. Algunas estimaciones refieren que hubieron hasta entre 60 y 80 millones de muertos. O sea, estamos hablando prácticamente 2/3 partes de la población nacional. Ahora, la guerra que trae, la guerra trae aparejada, evidentemente, muerte, destrucción, pobreza, sufrimiento. Imagínense aquellas personas que perdían a un padre, a una madre, a su esposa, a su hijo. A final de cuentas, el efecto de la guerra pues, se va a postergar a lo largo del tiempo. Pero bueno, ya que nos quedó claro que el ser humano siempre ha vivido con el conflicto y que siempre va a ser inherente al ser humano. Derivado de ello, existen lo que son las normas, que son prácticamente pautas de conducta. De estas normas, pues hay varias, ¿no? Desde las religiosas, las sociales, las morales y las jurídicas. Estas últimas, las normas jurídicas, son aquellos preceptos lógicos abstractos e imperativos que permiten regular la conducta externa del hombre en sociedad. ¿Cuál es la finalidad del derecho? Mantener el orden, la paz
y posteriormente el desarrollo de un Estado. ¿Pero qué es un Estado? Un Estado, ya recordarán aquí los colegas que estudian ciencias políticas, derecho o alguna cuestión asociada, el Estado es un ente jurídico susceptible de derechos y obligaciones que se integra de tres elementos primordiales: el territorio, la población y el poder. Este Estado ya tiene todo un contexto histórico. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el ser humano en la generalidad es bueno o es malo? Por ahí no sé si recuerden a Leviatán con Thomas Hobbes, donde él señalaba que prácticamente los individuos siempre viven en una lucha constante y en un conflicto, y que básicamente lo que es el Estado es aquel ente que se encarga de garantizar el orden, ¿no? ¿A través de qué? Del poder coactivo y coercitivo que tiene el Estado para garantizar este orden social. ¿Qué es lo coactivo y qué es lo coercitivo? Lo coactivo, Salatiel, no hagas eso porque si lo haces te voy a sancionar. Ya me están como que diciendo que en caso de que yo lleve a cabo algún hecho en la realidad, pues voy a ser sujeto a una consecuencia jurídica que puede ser una sanción, ¿no? Y el poder coercitivo es aquel que tiene dotado el espacio pues para utilizar la fuerza pública para mantener este orden social. Y si se dan cuenta, esto se asocia con los sistemas jurídicos. ¿Qué es un sistema jurídico? El sistema jurídico es lo que se conoce como ordenamiento jurídico. Recordemos que es un sistema. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan y están interconectados entre sí, donde si hay una alteración en uno, va a haber en los demás. Cuando ustedes escuchen que es un sistema jurídico, pues es justamente este conjunto de leyes, de reglamentos, de normas jurídicas, pues, que coexisten entre sí justamente para garantizar este orden social. Siguiente diapositiva, por favor. La problemática. Les voy a platicar rapidísimo. Fíjense que yo los jueves voy por mi directora a la Facultad de Química, me queda de paso, y pues favoreciendo esos estilos de vida sostenibles, pues yo paso por ella y pues ya no se ocupa otro vehículo. A mí no me cuesta nada y pues tengo oportunidad de platicar con ella unos minutos, ¿no? Y fíjense que fue como de película, o sea, me sentí como en la versión 10 de Rápido y Furioso, porque de repente yo estaba enfrente de la Facultad de Química, al lado de odontología, y ya, yo me espero ahí con mis intermitentes, ya venía mi directora, y de repente se le cierra una camioneta a un vehículo azul el clásico, ¿no? De que se bajan y se empiezan a bronquear, pero se puso bien intenso, porque hagan de cuenta que de repente el del coche azul ya se va, el otro cuate se echa un reversazo, le tira su retrovisor, no, fue una cosa así bien intensa, ¿no? Y justo yo estaba pensando cómo poder ejemplificar esto del conflicto. Ahora, ¿qué pasa ahí? Evidentemente todos como individuos, como seres humanos, cada uno tiene en su mente problemas, tiene algunos, ya tiene como algunos aspectos como negativos que vas trayendo, ¿no? Puede ser que no dormiste bien, que estás desesperado, que estás estresado por la cuestión de dinero, un montón de cosas. Cada quien tiene sus monstruos internos, ¿no? Pero de repente cuando están estos problemas, pues puede trascender bien de una manera muy negativa. ¿Qué pasa si de repente uno de estos sujetos está armado? ¿Qué pasa? Después van a haber represalias. Y por algo tan sencillo como haberle cedido el paso a alguien o no estar discutiendo, esto se puede prevenir. Y estos conflictos hoy en día, que unos miembros de la sociedad están como tan acelerados siempre, pues esto nos puede traer como aspectos pues muy negativos, ¿no? Ahora, lo primero que vamos a hacer en este taller es que ustedes identifiquen, por favor, reflexionen un minuto e identifiquen, ya sea de su casa, de la escuela, del trabajo, de su grupo de amigos o con la comunidad, alguna persona con la que casi siempre tengan algún conflicto, ¿no? Ojo, conflicto no es agarrarse a golpes y demás, ¿no? Pero siempre hay como como personas con las que como que algunas veces es como más ríspido o como que hay algunos como llegues, decimos nosotros, alguna problemática que ustedes que identifiquen, ¿no? Puede ser que yo, por ejemplo, con mi mamá, o puede ser con mis hijos, o puede ser con mi hermano, o puede ser con mi vecino, o puede ser con el chofer del potrobús. Ustedes identifiquen, por favor, de 1 a 3 individuos con los que regularmente tengan como estos conflictos, pues estos problemas que surgen en el día a día. ¿Ok? Por favor, ya nada más ténganlo bien presente estos 3 actores, porque con esto vamos a seguir el ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora, el concepto, ya más o menos ya señalamos que hay un conflicto, que hay normas jurídicas, que hay un Estado, pero pues bueno, ya no me has dicho, Salatiel, qué es la cultura de paz, ¿no? Ahora, yo les recomiendo que cuando aborden algún concepto nuevo, algún tema, alguna temática, pues vamos a procurar desagregar los conceptos. Primero, ¿qué es la paz? La Real Academia Española la define como aquel estado sin guerra ni luchas entre dos o más partes. Si nos damos cuenta, entonces no es posible concebir a la paz sin una guerra antes, sin el conflicto a lo que yo les hacía referencia. Si yo les pregunto a ustedes qué es la paz, seguramente más de uno me van a decir es la tranquilidad, es la plenitud, es calma. A final de cuentas, cada uno va a tener la paz a su manera, ¿no? En alguna ocasión yo estaba en un curso y nos preguntaban que cuál era nuestro palacio de la paz, ¿no? Que dónde nos sentíamos cómodos y dónde nos sentíamos bien, ¿no? Y yo recuerdo que en ese entonces yo dije que para mí era en mi casa, en un estadio de fútbol y en un bar, ¿no? Y hay varios me decían, es que ¿cómo crees que en eso, Saladin? Le digo, pues al final de cuentas, pues cada quien se siente cómodo y se siente tranquilo, pues conforme a su concepto, ¿no? Y si para mí en ese entonces era eso, pues cada uno puede elegir cuál es su palacio y cómo se siente tranquilo. Ahora, ¿qué es la cultura? La cultura en términos muy generales, porque este concepto ya puede ser abordado desde distintas disciplinas y distintos ámbitos, lo podríamos definir como aquel conjunto, como aquel sistema, ya hablando de esta cuestión sistémica, de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres de determinado pueblo en una escala temporal y espacial específicas. Ahora, no significa que un pueblo sea más culto que otro, o que porque tiene ciertas costumbres religiosas o políticas o comunales. No, simplemente somos distintos y no hay una cultura que sea mejor de otra, sino simplemente somos distintos, somos multiculturales. Ahora, entonces, ¿cómo relacionamos este concepto de paz y de lo que es la cultura? Me voy a permitir, así en términos muy breves, compartirles tres definiciones que a mí me parecen bastante acertadas. Una es de una organización no gubernamental que se llama Cultura de Paz, que refiere, la cultura de paz está formada por todos los valores, comportamientos, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias que acaban conformando la paz. Por su parte, la UNESCO, recordemos que justamente la Organización de las Naciones Unidas surge por ahí, si no mal recuerdo, fue cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ya cuando ya prácticamente está por finalizar este conflicto bélico, donde de repente eran aproximadamente 51 países, se dan cuenta que incluso la existencia del ser humano está en riesgo. Imagínense, ¿qué pasaría si hay una Tercera Guerra Mundial? ¿Qué pasa si hay un conflicto bélico muy importante? Caray, y no es que nos estemos adelantando o que sea una ficción. Nosotros estamos conscientes ahorita del contexto, cómo está en Medio Oriente, esta cuestión de Palestina con Israel, que es sumamente complicado. Y si de repente empezamos a ver todo el arsenal que hay nuclear y bacteriológico y demás, por eso es tan importante la paz, porque caray, incluso está en juego la propia existencia del ser humano. Derivado de esto es que ya surge la Declaración de los Derechos Humanos, surge la ONU, UNESCO y demás, donde se dan cuenta que se tienen que tomar decisiones como comunidad internacional para prevenir estas guerras, para garantizar la paz. Y en este contexto, la UNESCO define a la cultura de paz como no solo aquella, no solo la define como aquella ausencia de un conflicto armado, sino más bien como un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto y la cooperación. Por otra parte, siempre es importante identificar cuál es el contexto nacional del objeto de estudio y en este caso, cómo lo define el actual gobierno de México. El gobierno federal define a la cultura de la paz como aquella serie de valores, actitudes, comportamientos como respeto, tolerancia, igualdad, comprensión, solidaridad, diálogo, negociación y consenso que fortalecen y restablecen la convivencia armónica y los lazos entre individuos de una misma comunidad e impulsa una mirada crítica que abona a la construcción de una sociedad más justa. Ahora, si hacemos un remake de cuáles son los elementos claves, pues evidentemente es que lo que se pretende es evitar el conflicto o resolverlo cuando se suscita. Ya también nos quedó claro que es una serie de valores, valores como cuáles, como el respeto, evidentemente, la tolerancia, que es sumamente importante.
Aquí me permite hacer un paréntesis. A final de cuentas, pues somos una sociedad donde habemos una diversidad, pero súper importante de personas y cada persona con su pensar, con su actuar, que va a derivar de su contexto específico, de su educación, de su formación, de un montón de cosas, ¿no? Pero aquí lo importante es ser tolerantes. No se trata es que yo te tengo que comprender, no, no, no. Yo te tengo que respetar y a final de cuentas, esta diversidad es lo que da esta valía a cualquier estado, ¿no? A cualquier comunidad. Esta diversidad de pensamientos, de criterios, esta posibilidad de dialogar. Es lo más bonito, compañeros, de verdad que hay, pero hay que ser tolerantes. Una cosa es que yo tenga una opinión respecto a cierto tema y otra cosa es que yo forzosamente crea que todos deben de pensar igual. No es cierto, no, 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 no. Hay que ser tolerantes, es sumamente importante. Otros valores asociados son la solidaridad, evidentemente la honradez, la confianza, entre otros tantos. Ahora, entonces ya quedamos que la cultura de la paz se integra de valores, pero también escuchamos que de actitudes y de comportamientos. Y alguien me dirá, ah, caray, Salatiel, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una actitud y un comportamiento? Miren, una actitud se asocia más a pensamientos o sentimientos respecto a diversa situación, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que aquí donde yo trabajo hay cajones para discapacitados. Y a mí me gusta respetarlo, ¿no? Yo soy de la idea de que no, siempre hay que respetarlos y demás y todo, y soy muy sensible a esos temas, ¿no? Pero no necesariamente la actitud se asocia al comportamiento. El comportamiento ya son esas acciones que la persona realiza, es cuando ya exteriorizas esa actitud y no necesariamente coincide. Lo deseable sería que sí, ¿no? Pero no se les ha pasado con alguien que uno le señala, oye, pues me estás diciendo que tú respetas o que cuidas tanto el ambiente y todo, y de repente estás tirando tu colilla de cigarro, o sea, no inventes, sé congruente con tu actitud, ¿no? Pero esa es la diferencia, colegas, entre actitud y comportamiento. Digamos que uno son los aspectos internos que tenemos aquí ya en nuestra cabeza, nuestro sentir, y el comportamiento ya es cuando lo exteriorizamos. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo surge el conflicto? ¿Qué causas hay del conflicto? Sigamos con su ejercicio. Entonces ya quedamos que identificaron entre una y tres personas con las que usualmente usted tienen algún conflicto. ¿A qué creen que se deba ese conflicto? ¿Cuál es una causa? ¿Cuál es un factor precursor? Puede ser que no se caen bien, que tienen una opinión distinta de las cosas, puede ser de que no hay una comunicación asertiva, puede ser que que de plano ya hay como que hay un conflicto ya como más físico, de que algún día me peleé con él o demás. ¿Cuáles creen que sean esas causas, esos factores precursores? Imaginemos que yo, una persona con la que siempre tengo roces es con mi vecino. Con mi vecino, porque al final de cuentas siempre pone la música bien alta, ¿no? Y a mí me molesta porque de repente pues, me despierta a las 6 de la mañana y demás. ¿Cuál será la causa? ¿Cuál será el factor por el que él hace eso? Y a mí, ¿por qué me molestará tanto? Quisiera que por favor, compañeros, reflexionen unos cuantos segundos y de alguno de los actores con los que ustedes han identificado bien este problema o este conflicto constante, ¿cuál es esa causa? ¿Cuál es ese factor? ¿A qué se debe? ¿A qué creen que sea? También yo les sugiero que cuando aborden algún objeto de estudio, en una primera instancia también tienen que hacer un diagnóstico y una caracterización. ¿Cuál es la diferencia? El diagnóstico es qué hay, qué hay, o sea, por ejemplo, qué hay respecto a cierta circunstancia y la caracterización es cómo está. Por ejemplo, mi diagnóstico aquí en Ciudad Universitaria es que hay pérdida de vegetación por erosión hídrica, ¿no? Ese es el problema, ese es el diagnóstico. La caracterización ya sería si identifico el tipo de suelo, la pendiente, la vegetación, qué y cómo está. Ok, entonces yo confío, colegas, que ya identificaron el problema con esta persona y algunas posibles causas o factores precursores que lo originan. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los elementos de la cultura de la paz? Les voy a mencionar algunos que son enunciativos más no limitativos.
Algo muy importante es la diversidad y la tolerancia. Les vuelvo a comentar, a final de cuentas, pues somos grupos sociales donde cada individuo, pues, piensa, actúa y se comporta, pues, como le ha ido en la feria, ¿no? ¿Y a qué me corresponde, a qué me refiero? A la cuestión del nicho social, a la cuestión del nicho familiar, a su entorno, pues, o sea, eso también tiene mucho que ver, a las tradiciones del pueblo donde vive o de la ciudad o de su propia formación, de un montón de cosas convergen para que uno sea como es, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Y eso es lo bonito. Les quiero poner una analogía. Fíjense que de los grandes problemas ambientales, algunos se relacionan con la pérdida de biodiversidad. Y de repente uno pensaría que pérdida de biodiversidad es cuando ya se está extinguiendo o se están acabando los bosques o ciertas especies o demás. Y sí, pero fíjense que también podemos irnos a un nivel micro. Y también cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, nos referimos a la biodiversidad genética. Y aquí es donde entra la analogía es con los transgénicos, así como con la sociedad. ¿Por qué? Porque cuando se utilizan ya transgénicos, hagan de cuenta que es una sola especie. Una sola especie de maíz, ustedes pueden sembrarla en 100,000 hectáreas y no hay problema, o sea, va a ser la misma especie. Pero ¿qué ocurre si hay una plaga? Como es la misma especie, como es el mismo contenido genético, a toda esa, se va a llevar a esas, esas 100,000 hectáreas, todo lo que esté sembrado con la misma especie, todo se va a extinguir, pues, porque es la misma especie. Ahora, cuando hay una diversidad genética, posiblemente esta bacteria o esta plaga afectó a la especie A, pero no a la B, a la C, a la D, a la E, a la F y así hasta el número N. A final de cuentas, si se da, aquí hay como una capacidad de resiliencia. La diversidad es súper importante. Ahora, en la universidad, o sea, en la universidad es universidades de universalidad, caray. Es como cuando estamos en el aula y de repente, yo recuerdo que estábamos hablando de términos, de cuestiones de consumo, ¿no? Cuando yo era estudiante, y era bien padre porque había un cuate que era como de una postura ultraderecha y otro de izquierda y uno como al margen y había como un marxista y había alguien que decía, no, yo soy un naturalista racional y decía, no, es que yo soy un anarquista y había un montón de cosas así bien interesantes, ¿no? Y al final de cuentas, lo bonito ahí es esa retroalimentación de un mismo concepto, abordarlo desde distintas perspectivas y al final de cuentas lo que te llevas es un poquito de todos los demás, haces tu definición propia, captas tu conocimiento, pero es esa retroalimentación lo que nos favorece esta diversidad. Y la tolerancia, no necesariamente todos tenemos que pensar igual, jamás, o sea, pueden haber algunas afinidades en ciertos temas, grupos o demás, pero nunca vamos a pensar igual. El chiste, les vuelvo a repetir, el chiste no es comprender al otro, sino hay que aceptarlo, hay que respetarlo. Podemos intercambiar conocimiento, podemos tener una disertación, un diálogo, pero siempre en un ámbito de respeto. Y esto tiene que ver con otro elemento que es la no violencia. Y la no violencia en todos los aspectos. Yo he identificado que en algunas personas de repente se dejan de hablar, se pelean, se dejan de hablar y creen que no es una violencia, pero ¿cómo no va a ser una violencia? Al final de cuentas, hacer la ley del hielo es una violencia. Y está la violencia no solo la física, también está la psicológica y hay un montón de tipos de violencia, pero justamente lo que se pretende con esto de la cultura de la paz es no erradicarla porque va a ser muy complicado, sería muy ideal señalar que se va a erradicar la violencia, pero sí disminuirla. Mitigarla y que, bueno, que en el día a día esta sea la mínima. ¿Por qué digo que la mínima? ¿Qué pasa si de repente yo voy con mi esposa al súper y hay una persona que le falta el respeto? Pero una persona que le falta el respeto de tal manera que sobrepasa el límite. Pues también uno es humano, uno va a reaccionar, ¿no? Uno va a defender a los suyos. Sin embargo, no es una violencia justificada, pero hay casos donde se puede dar, ¿no? Y también cuando hablábamos de este poder coactivo y coercitivo del Estado, pues es violencia legal que se ocupa para mantener el orden social. Por eso en algunos casos, pues se debe, es legítimo, pues. Es como si alguien cometió el delito de homicidio, pues evidentemente a él se le tiene que sancionar, ¿no? Y el Estado tiene que utilizar ese poder coercitivo para sancionarlo, para garantizar este orden social. Ahora, otros aspectos que se asocian a la cultura de la paz es el diálogo, el intercambiar opiniones, el hablar. Aquí es muy importante, colegas, que también, yo creo que, en mi opinión,
no gana el que grita más, sino gana el que tiene, y no es ganar, simplemente es establecer su argumento con argumentos bien fundamentados. De eso se trata un diálogo, y no de imponer, porque no es un debate político o demás, más bien es defender tu postura, tu punto de vista respecto a algo, pero pues vamos a hacerlo de una manera fundamentada, una manera que tenga un sustento a final de cuentas, no gritando, no faltándonos al respeto, sino con argumentos como seres pensantes. Otro aspecto es la negociación. Llega un momento donde hay cierto conflicto y, oye, pues que tú fuiste responsable, yo también, ¿cómo le hacemos? Vamos a buscar lo que ya decía Aristóteles, un término medio aritmético, ¿no? Hay que buscar como un punto medio y justamente pues negociarlo, ¿no? Al final de cuentas también la negociación es bien importante. Desde las actividades, las relaciones sociales entre iguales hasta aspectos políticos, ¿no? Y la otra es la mediación. Se tratan de buscar alternativas para la solución de los conflictos. Mediación, negociación y diálogo son aspectos importantes. Siguiente diapositiva, por favor. Estrategias de solución. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo, ya identificamos con quién usualmente tenemos una problemática, ¿no? Ya identificamos cuál es esa problemática. Ya identificamos cuáles son las posibles causas de esa problemática. Ahora, ¿qué estrategias de solución se les ocurren para evitar ese conflicto? Para mediarlo, para poder negociarlo, para disminuirlo, para erradicarlo. ¿Qué se les ocurre? Aquí les voy a dejar unos 30 segunditos, un minuto, para que ustedes ya ahorita ya estén reflexionando y digan, ok, yo creo que si puedo hacer esto, o si hago B, o si hago C, posiblemente pueda contribuir a mitigarlo o a disminuirlo. Aquí me gustaría que seamos ingeniosos y pensemos cómo se puede disminuir, cómo se puede solucionar. En este caso que les decía, estos cuates que se empezaron a pelear ahí, pues ya, o sea, si se te cerró feo, le pitas y pues ya pásate, ¿no? O será ahí un poquito como tolerante. Yo creo que hubiera sido fantástico para estas personas y quién sabe en qué quedó. Ahora, en estas estrategias de solución, con base en los factores que ustedes ya identificaron, también pueden determinar si una sola estrategia puede incidir en la resolución de varios problemas o si es una estrategia por problema. Aquí más o menos va a ser en función de su criterio. Ahora, siguiente diapositiva, por favor, en lo que siguen reflexionando estas estrategias. Ahora, retos de la cultura de la paz. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En dónde debe haber marcaje personal? ¿Hacia dónde debemos de dirigirnos? Un grande reto es combatir el desinterés de la sociedad. No generalizo, pero hay mucha gente que de verdad no le interesa evitar el conflicto, eh, no le interesa el ser tolerante, no le interesa el que se garantice el respeto a los demás, no le interesa ayudar. A final de cuentas, pues hay de todo en la vida, ¿no? Va a haber gente apática, gente que no le interese, pero yo creo que a través de algunas campañas de concientización, de dialogar con la gente. Yo creo que también haciendo lo que ustedes hacen y por eso la importancia de platicar con ustedes, de hablar con nuestros compañeros, de poder como platicar con ellos y decir, oye, es que considero que lo que estás haciendo no está bien por esto, ¿no? Y al final de cuentas solamente mi punto de vista, tú eres una persona libre y sabes lo que haces, ¿no? Pero creo que debemos de luchar contra ese desinterés de la sociedad, ese de que no me importa, ese de que si no me pasa a mí no me interesa, ese de que ya estaba así cuando yo llegué, ese de que yo ya me voy, yo para que ya quiero contribuir al cambio, ese desinterés yo creo que podemos como universitarios, como gente pensante, podemos contribuir con el vecino, con el de al lado. Oye, ¿has pensado alguna vez esto? Creo que por ahí es parte de los retos. Otro, el siguiente reto tiene que ver con el sistema gubernamental y la agenda política. Si nosotros revisamos nuestro Plan Nacional de Desarrollo, planes estatales de desarrollo, programas sectoriales y demás, en todas partes vamos a ver esta cuestión de la cultura de la paz. Lo interesante es cómo lo vamos a instrumentar.
Una cosa es que el artículo primero constitucional refiere a que está prohibida la esclavitud y la discriminación y demás, pero ¿cómo se va a lograr? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Cómo lo vamos a aterrizar? ¿Cómo lo vamos a aplicar en una sociedad que es tan diversa y donde hay un montón de actores involucrados? Gobierno, sociedad, organizaciones de la sociedad civil, empresas, un montón de actores, ¿no? Cómo le podemos hacer desde el punto de vista del sistema gubernamental y la agenda política? Algo bien importante, amigos míos, es la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ver con este vínculo que debe de haber entre gobierno y sociedad para la toma de decisiones, lo cual evidentemente se asocia a aspectos como la democracia. Ahora, yo soy enemigo de los trabajos que se hacen atrás de un escritorio. Por ejemplo, en el ámbito legislativo, en algunas ocasiones, cuando se está elaborando un proyecto legislativo para modificar o adecuar alguna norma jurídica, crear algún reglamento, además, se parten de datos y de supuestos, pero es muy raro que el legislador o el grupo parlamentario o el pleno tengan una vinculación con el problema directo, ¿no? Es como si de repente yo digo, no, es que vamos a implementar baños secos para todo el Estado de México, porque yo creo que es así, porque hay estadísticas que refieren que es lo más importante, pero alguien tuvo el acercamiento con la población, alguien nos ha escuchado. Cuando uno no es considerado en esa toma de decisiones, no te sientes involucrado, caray. Y al final de cuentas debe de haber este vínculo entre el objeto de estudio, la problemática que uno está viviendo, a quien va a tomar la decisión. Y la cultura de la paz se asocia a esta cuestión de la participación ciudadana porque previenes el conflicto, promueves el diálogo y favoreces que se garanticen los derechos humanos y fundamentales que se asocia a esto que se quiere hacer. Otro aspecto importante, amigos míos, es la crisis axiológica. También no generalizo, pero sí hay una tendencia de que pues caray, cada vez luego nos preocupamos menos de los valores, ¿no? O a veces los leemos, pero pues no lo llevamos a cabo a la práctica, ¿no? Y esto es desde casa, o sea, desde casa, en el trabajo. Hay que recuperar esta cuestión de los valores, hay que reflexionarlo. Hay que ser personas éticas, no morales, yo siempre lo he dicho. Recuerden que la moral es una norma de conducta que considera buena o mala determinado grupo social en un contexto espacial y temporal determinado. La ética es ese ejercicio reflexivo, ese ejercicio filosófico, cuando tú ya te pones a pensar si esa norma moral es correcta, es incorrecta, es buena, es mala en tu caso particular. Es como si de repente, pues ya la norma moral señala que pues, yo le tengo que dar el asiento bueno, hacer el asiento a una persona de tercera edad, ¿no? Si voy en el camión y se sube, ¿no? Pero de repente yo podría hacer como el ejercicio ético de reflexionar por qué sí, por qué no y demás. Y aquí, por eso yo siempre les digo, vamos a ser personas éticas más allá que morales, ¿no? Al final de cuentas, y esto es lo que podría comentarles de la crisis axiológica. Pero bueno, me dirán, oye, ¿y qué ha hecho la universidad o qué onda? ¿Qué se está haciendo en la UAM para favorecer esto de la cultura de la paz? Fíjense que les comento que hay un proceso que se llama evaluación integral de los planes de estudio. Yo trabajo en la Dirección de Estudios Profesionales. Evidentemente, todas las disciplinas, todos los campos del conocimiento van evolucionando. Por ejemplo, yo cuando estudié Derecho, pues, ¿qué nos íbamos a imaginar de los ciberdelitos y estas cuestiones, ¿no? Y de repente, pues ya, o sea, el mundo nos está comiendo y vivimos una sociedad digital, ¿no? Y cuando antes estábamos más interesados en cuestiones muy técnicas de derecho civil, nos damos cuenta que ahora pues tenemos que adaptarnos a la realidad. El chiste es de que en cierto tiempo los planes de estudio se evalúan para identificar si son pertinentes. ¿Qué significa que sea pertinente? Es que el egresado dé respuesta a las demandas de la sociedad y se dé respuesta a esas necesidades que demanda, ¿no? Y para esto, pues, se hacen procesos de evaluación que pueden derivar en reestructuraciones curriculares. Por eso de repente dices, ah, caray, ¿tú por qué estudias el plan de Derecho 2015 y yo el 2004 además? Justamente por eso. Y dentro de estos procesos de reestructuración curricular, desde 2021, en todos los planes de estudio se considera una unidad de aprendizaje obligatoria, que es cultura de la paz, igualdad de género e inclusión.
Probablemente alguno de nuestros colegas, porque si no mal recuerdo, es por ahí de los primeros semestres, ya la han cursado y al final de cuentas tiene que ver con esto, el aceptar que somos distintos y de que se vale ser distintos, de que hay derechos humanos, de que hay que garantizarlos, de que hay que favorecer el diálogo, el que hay que prevenir el conflicto. En este sentido, yo les comento que como abogado, a veces, yo lo digo muy a título personal, luego ya queremos conflictuarnos con todos. Yo recuerdo que salía de clases de Derecho Penal y decía, ay, como que tengo ganas de demandar a mi vecino, ¿no? Para practicar, ¿no? Pero no, yo creo que, pues era otra persona, ¿no? Yo creo que lo mejor es que no nazca el conflicto. A mí luego en mi puesto, pues tenemos que resolver problemas, ¿no? Y me preguntan, oye, Salatiel, ¿tú qué opinas de los problemas? ¿Cómo los resolvemos? La mejor manera para resolverlo, pues, es que no surja, ¿no? Y cuando ya surgió, pues buscar alternativas de solución, ¿no? Esto que comentábamos como la mediación y la negociación. Y también quiero compartirles que en nuestro código de ética y de conducta en la universidad se establecen algunas cuestiones interesantes. Miren, hay un valor aquí lo está instaurado que es la paz y la armonía, y básicamente son 4 puntos muy breves que quiero desarrollar con ustedes. La universidad, comprometida con impulsar una convivencia basada en una cultura de ética, promoverá entre quienes la integran el respeto a los derechos humanos que son inherentes a cada uno. A final de cuentas, tenemos derechos humanos a la alimentación, al trabajo, a la salud, a, a la libre personalidad, a un montón. Lo importante es que siempre promovamos esos derechos a final de cuentas, ¿no? Como ciudadanos comprometidos, ciudadanos éticos y conscientes de nuestro rol en esta sociedad. Otro aspecto que se instaura aquí es que la universidad implementará acciones que lleven a generar conductas de aceptación, respeto y no violencia, como justamente estas que se están haciendo. Hay que evitar esto, compañeros. No hay que faltarnos el respeto, hay que siempre ser tolerante, hay que evitar la violencia y algo bien importante que yo les quiero pedir, por favor, es de que también se favorezca la cultura de la denuncia. Si ustedes ven algo, si ustedes identifican algo, que no les dé miedo denunciarlo, que no les dé miedo, ejerzan ese derecho, porque al final de cuentas, en muchas ocasiones no se puede poder sancionar al individuo que cometió una falta porque justamente no se le denuncia por miedo, pero no, o sea, hay que confiar en nuestras estructuras, en nuestro sistema jurídico y vamos a favorecer eso, compañeros. No seamos partícipes de las malas personas. Otro elemento que se señala en este código es que los miembros de la comunidad universitaria deberán interactuar dentro de un marco de valores y principios, fomentando un ambiente de integración y de respeto. Justamente por eso, desde la ley de la UAM y en este código se recuperan algunos de los principales valores que caracterizan a la universidad y que favorecen que seamos ciudadanos comprometidos, ciudadanos éticos. Por último, también en este código se establece que quienes integran la comunidad universitaria se interrelacionarán mediante un diálogo abierto, respetuoso e inclusivo, evitando cualquier demostración de violencia o discriminación. Todos los caminos llevan a Roma, es decir, lo importante es que nos expresemos de manera respetuosa, de manera fundamentada, de manera pensante y que no creamos que por no coincidir con el pensar de alguien, pues significa que esto, a final de cuentas, esté mal. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿cuáles son los resultados esperados? Miren, aquí ya prácticamente es la fase final del ejercicio que estamos haciendo y retomemos entonces. Identificamos un individuo con el que tenemos por ahí algunos pequeños conflictos o problemas. Ya identificamos cuál es ese problema. Identificamos algunos aspectos que pueden ser precausores a ese problema. Ya definimos también algunas estrategias de solución del problema. Ahora, ¿qué es lo que se pretende lograr? Si no definimos qué se pretende lograr, en consecuencia no podemos evaluar la medida que estamos implementando. En este sentido, esta sería la última parte del ejercicio para que alguien nos pudiera también compartir, ya de todo esto que hemos platicado, cuál sería el resultado esperado de la acción implementada. Y ya en lo que les doy los últimos minutitos ya para que puedan compartirnos lo que pensaron, lo que escribieron, lo que proponen. Me permito pedir por favor que pasemos a la siguiente diapositiva para compartir un par de reflexiones finales. Una, es bien importante y voy a ser el Salatiel más feliz del mundo si se llevan esto, amigos, prevenir el conflicto.
lo mejor siempre es prevenir el conflicto. Eso que nos quede ya muy claro, ¿no? Otra reflexión final es que no puede haber paz externa si no hay paz interna. Hay que voltearse a ver a uno mismo. Cuando me veo al espejo me siento cómodo, me adolece algo, me siento incómodo con algo, creo que no me siento bien, creo que hay algo conmigo mismo que no me permita esa paz interior. Cada uno lo va a buscar. Puede ser una cuestión sentimental, puede ser una cuestión familiar, puede ser una cuestión académica. Hay que buscar qué no nos deja tener esa tranquilidad, esa plenitud, y vamos a hacer un autodiagnóstico para poder contribuir a tener esa paz interna. Una vez que tenemos esa paz interna, nosotros podemos externarlas con los demás. De lo contrario, difícilmente se va a hacer. Otra reflexión que quiero decirles es que la paz no es una moda. La paz es una necesidad, la paz es el hoy en día, y sin la paz, incluso como hemos comentado, está en riesgo la propia existencia del ser humano. Imagínense que de repente Putin y Biden tengan un conflicto bélico y de repente activan unos de estos misiles intercontinentales y demás, prácticamente se acabaría toda la vida. Hay algunas, por ejemplo, armas también que incluso ya están diseñadas para modificar la órbita del planeta Tierra con todo lo que implicaría. O sea, hay unas cuestiones que parecen como de película de Terminator, pero no es cierto. O sea, es complicado esto. La paz no es una moda, la paz es una necesidad. Por último, el bien jurídico tutelado que más le interesa al derecho, que más le interesa al Estado y que más nos debe interesar a nosotros, a pesar de que hay muchísimos muy importantes, es la vida. No hay nada más importante que la vida y consecuentemente la familia, los amigos, la felicidad y el bienestar. Justo la paz, lo que se procura con la paz es garantizar esta vida, que posteriormente permita que los individuos se desarrollen, que tengan ciertos derechos, que tengan cierta calidad de vida, se procura la justicia social, pero lo más importante es la propia vida. Y justamente la paz lo que procura, pues es mantener esta vida, pero una vida de calidad, una vida donde se reconozcan los derechos y donde el individuo sea feliz, se sienta cómodo. Siguiente diapositiva, por favor. Miren, yo prácticamente estoy súper contento de estar platicando aquí con ustedes. Si me hubieran dicho que 3 horas platico, 3 horas con ustedes. No obstante, sé que tienen otras actividades y pues ya, aparte de que hacen esta actividad de mentoría, pues pues, familia, tienen su escuela. Hay que dedicarnos a eso. Aquí les voy a dejar ya mis datos de contacto. Este es mi correo institucional. Ahí está mi Facebook y está mi celular. Si algún día quieren que platiquemos, que desarrollemos alguna otra actividad, que abordemos algún otro tema, que hagamos otros ejemplos o demás. Yo estoy súper contento, o sea, a final de cuentas, entre universitarios podemos hacer cosas muy interesantes. Y yo solo quiero cerrar ya con unos últimos dos comentarios y les prometo que ya no los aburro. Uno, la paz la construimos todos. A final de cuentas, vuelvo a repetir, no, es que de repente nos bombardea tanto que la cultura de la paz, la cultura de la paz, la cultura de la paz la hacemos día a día. Así como la compañera que refería en la mañana que tuvieron por ahí una, un intercambio de ideas respecto a a tal situación, la paz la construimos nosotros. Y si bien se puede instalar un derecho constitucional o un convenio internacional respecto a la paz son unas pequeñas acciones que nosotros en el día a día lo vamos haciendo desde casa, desde la escuela, desde la sociedad y después, amigos míos, cuando ustedes sean unos profesionistas que sean éticos, que sean comprometidos, que tengan este sentido del humanismo y que cuando puedan ayuden. Y por último, yo al inicio les decía que ojalá reflexionaran si en su opinión el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Yo todavía como que no tengo alguna postura de cuál de las dos es, pero lo que yo sí estoy convencido tanto como mexicanos, como seres humanos, como mexiquenses y como universitarios, es que yo creo, compañeros, que somos más los buenos que los malos. Y por favor, no hay que perder eso de vista, ¿no? A veces el panorama es como desalentador, uno ve tantas cosas en las noticias o te desilusionas, pero no. El día que nosotros caigamos en eso de la rutina, en el que ya no me importa, en el que ya no va a cambiar nada, no, pues ya perdimos, pues somos más los buenos
que los malos, y quisiera que nos vayamos con eso. De mi parte sería todo. Me parece que hay un comentario en el chat, no sé, licenciada, si quiera darle lectura y cerrar con algún último comentario. Muchas gracias, licenciado. Sí, la maestra María Inés González comenta, muchas gracias, muy buena plática. Pues mire, no habiendo otro comentario, justamente adecuándonos al tiempo que me fue asignado, agradezco de verdad esta oportunidad de platicar. Me siento como si estuviéramos platicando en el salón de clases, caray, ya nos faltó el café, pero espero que se hayan llevado algo que puedan reflexionar después. No fue una plática tan técnica, sino fue más algo que nos podamos llevar a la vida diaria. Y pues agradezco su participación, su interés, y reconozco la valía de estos eventos. Muchas gracias por invitarme, y cuando gusten, me encuentro a sus órdenes. 2023. Conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.